Solamente algún breve comentario sobre la minuta que hemos recibido el día de hoy de la Cámara de Diputados de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Solamente recordar que esta ley pues corresponde a la reforma constitucional que en materia anticorrupción se aprobó en mayo de 2015, en lo que corresponde a las nuevas facultades y atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación como un pilar fundamental y muy importante del Sistema Nacional Anticorrupción. La reforma constitucional estableció que la auditoría debería de fiscalizar sin que lo limiten los principios de anualidad y posterioridad de la función de fiscalización. Con autorización del auditor superior puede revisar ejercicios anteriores al que se encuentre en curso, podrá iniciar el proceso de fiscalización a partir del día hábil del ejercicio fiscal siguiente. Se establecieron 3 fechas para la entrega de informes individuales de auditoría, el último día hábil de los meses de junio y octubre y el 20 de febrero del año siguiente al de la presentación de la cuenta pública. Fiscalizará, en coordinación con las entidades locales de fiscalización o de manera directa, las participaciones federales. Promoverá responsabilidades ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción y, derivado de sus investigaciones, promoverá las responsabilidades que sean procedentes ante el Tribunal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. La reforma constitucional estableció también que la ley en la materia determinaría el nuevo procedimiento de nombramiento del auditor superior y, en general, estas son las nuevas atribuciones y funciones de la auditoría que vienen desarrolladas en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. No voy a detallar en este momento pues todos los avances alcanzados y logrados por parte de esta ley, eso lo explicaremos en el Pleno. Simplemente decir que pues consideramos que es una ley adecuada, que corresponde a las expectativas en general de la armonización con la reforma constitucional, aunque claramente todos los instrumentos legislativos son perfectibles y en el posicionamiento que haremos en el Pleno detallaremos las cosas que creemos que a futuro se deben de considerar para mejorar esta legislación. Y bueno, pues es cuanto. Ay, perdón, presidente, se me olvidó algo muy importante. Quiero destacar la participación de, una vez más, algunos integrantes de la Red por la Rendición de Cuentas que estuvieron acompañando tanto desde la reforma constitucional como en la Cámara de Diputados y todavía pues aquí ayer que mandaron algunas propuestas de comentarios, observaciones a la minuta, pero que sin duda durante todo el proceso pues fueron fundamentales para la construcción de estos instrumentos jurídicos, específicamente a México Evalúa y el TEC de Monterrey con Marco Fernández, a Fundar, que estuvieron muy de cerca trabajando tanto con los diputados y con los senadores en estas reformas. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Laura Rojas. Tengo registrada a la senadora Dolores Padierna. Gracias, presidente. Pues llegamos a este momento culminante del análisis del paquete de las leyes anticorrupción. Es muy importante señalar que esta ley de fiscalización y rendición de cuentas forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción y que está interrelacionada con el resto de las leyes que lo integran, por lo que su efectividad se logrará en la medida de que funcionen todas las leyes y no solo esta. Así, por ejemplo, si como resultado de la fiscalización que realice la Auditoría Superior de la Federación se detectan responsabilidades de algún funcionario público, tendrán que aplicarse las sanciones que determine la Ley General de Responsabilidades Administrativas a cargo del tribunal. Indudablemente que la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas
es un avance muy importante, ya que elimina la mayor parte de las limitaciones que tiene hoy la Auditoría Superior de la Federación para hacer efectiva su labor, tal como lo ha manifestado el propio auditor superior. Indudablemente que no es una ley perfecta. Quisiera señalar los aspectos más importantes de esta iniciativa. Primero, amplía y precisa cuáles son las entidades y los recursos sujetos a fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación. De manera destacada, se incluye la facultad de fiscalizar todos los recursos públicos que se encuentren en las entidades federativas, en los estados de la República, incluyendo las participaciones federales, que hasta ahora se consideraban ingresos propios de dichas entidades y, por lo tanto, solo fiscalizables por las entidades fiscalizadoras locales. Esta era una interpretación que hacían los propios gobernadores. Nunca lo aceptó así la propia auditoría ni el Congreso Federal. Asimismo, se deberán fiscalizar la deuda pública de los estados que esté garantizada por el gobierno federal y el cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y municipios. Desafortunadamente, la ampliación de la intervención de la Federación en las entidades federativas ha sido obligada por las enormes deficiencias que ha detectado la propia Auditoría Superior de la Federación en uso de las asignaciones a las entidades federativas, aunque en estricto sentido vaya a veces en disputa con los gobernadores. Este asunto se subsana porque al quedar claramente explicado en esta ley que viene de la Constitución, de la reforma constitucional, queda clarificado. Un segundo aspecto muy importante, también se establece de manera expresa que entre las entidades fiscalizadas se incluye los mandatos, los fondos, los fideicomisos públicos o privados que reciban fondos públicos. Este es otro asunto de trascendental importancia que viene desde la Constitución. Otro aspecto que modifica de manera importante la función fiscalizadora de la Auditoría Superior de la Federación es la posibilidad de revisión de la gestión financiera de las entes fiscalizadas o los entes fiscalizados durante el ejercicio fiscal en curso u otros ejercicios fiscales a partir de denuncias fundadas que presente cualquier persona cuando se presuman manejos irregulares de recursos públicos. Esta figura abre la posibilidad de que la sociedad civil participe activamente en la vigilancia de la correcta aplicación de los recursos públicos. Sin embargo, tiene la limitación de que las denuncias solo se refieren al manejo financiero de los recursos, es decir, a aspectos meramente contables y no sobre la efectividad y eficiencia. Un minutito, senadora, por favor, si es tan amable. Senadoras, sé que tenemos muchos temas pendientes, estamos en la recta final, les pido que atendamos con respeto a la oradora. Gracias, señores. Decía yo algo muy importante, que esta figura de que la ciudadanía pueda presentar denuncias directamente ante la Auditoría Superior de la Federación abre la posibilidad de que la sociedad civil participe activamente en la vigilancia de la correcta aplicación de los recursos públicos. Sin embargo, tiene la limitación de que las denuncias solo se referirán al manejo financiero de dichos recursos y no abre la efectividad y la eficiencia con la que se usen los mismos, no se abre la revisión a estos aspectos. Aparte de que indudablemente hay muchos casos de malos manejos con el gasto público, un problema fundamental que subsiste es la efectividad de su aplicación en términos de beneficios concretos a la sociedad. No solo hay que avanzar en garantizar que no se desvíen o no se haga mal manejo de los recursos públicos.
Esto es de suyo un avance muy importante, pero su aplicación debe de ser en beneficio concreto de la población. Otro aspecto importante es que se limita la prescripción de acciones para fincar responsabilidades por faltas administrativas graves a 7 años, con la posibilidad de interrupción en los términos de lo establecido por la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En cuanto a la integración y organización de la Auditoría Superior de la Federación, es conveniente señalar que se otorgan amplias facultades para llevar a cabo sus actividades. Asimismo, se establece un procedimiento adecuado para la designación de su titular, pero hay que tener presente que la ampliación de sus atribuciones requerirá de una estructura organizacional más robusta de la que actualmente dispone. Solo baste señalar que la cobertura de revisión de la cuenta pública 2014 solo pudo llegar al 19% del universo fiscalizable. Esto porque la propia Auditoría Superior de la Federación dice no contar con la estructura suficiente para revisar más allá de este porcentaje, y es un porcentaje muy menor al de donde ocurren desviaciones presupuestales o mal uso de los recursos públicos. Con la ampliación del universo, la capacidad actual de la Auditoría Superior de la Federación se verá aún más limitada. Este porcentaje de 19% seguramente, si no le damos más presupuesto, más estructura, para más capacidad de revisión, entonces se disminuirá el universo fiscalizable. Por otra parte, se establece un esquema de Contraloría Social mediante el cual la sociedad civil puede presentar peticiones, propuestas, solicitudes y denuncias fundadas. Asimismo, estas propuestas podrán ser presentadas por conducto del Comité de Participación Ciudadana, que está inscrito en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Para darle congruencia y orden al Sistema Nacional Anticorrupción, así como para fortalecer al Comité de Participación Ciudadana, se considera conveniente que todas las propuestas de la sociedad civil se canalicen a través de o sea, del comité, y así pueda operar como una especie de ventanilla única ciudadana. En conclusión, podemos decir que esta es una buena ley que recoge los planteamientos de nuestro grupo parlamentario a lo largo de muchas legislaturas, y hasta hoy los vemos concretados en esta Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas. Y también recoge los aspectos y propuestas del propio Auditor Superior de la Federación, por lo que se considera que debe de aprobarse. Lo más importante es que a partir de su promulgación se lleve a cabo un seguimiento puntual de su aplicación y aplicabilidad, y construir los mecanismos operativos para la vinculación efectiva con las otras leyes del Sistema Nacional de Combate a la Corrupción. En síntesis, esta es una buena ley, nosotros votaremos a favor de la misma. Tenemos, al igual que lo hacía la compañera Laura Rojas, varios temas que consideramos temas de oportunidad en los que no entró esta ley. Uno de los más importantes tal vez sea que, habiendo un cambio histórico, digo yo, en la reforma constitucional en esta materia, que borró, que eliminó en la reforma constitucional los criterios de anualidad y posterioridad, en esta Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas siguen existiendo estos principios para las auditorías de desempeño, que son las más profundas, que son las más importantes, y eso nos parece que es una gran deficiencia de la ley. Insisto, no es la única, otras menores, pero es una buena ley y la vamos a votar a favor. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Dolores Padierna. Senadora Marcela Torres Pemi. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Una vez más, desde esta tribuna, quiero
pues no solo agradecer, realmente felicitarnos como mexicanas, como mexicanos, por este periodo de nuestra historia que yo denomino la etapa de los ciudadanos, la etapa de las y los ciudadanos. Ya hasta burla me hacen en mi grupo parlamentario de la sociedad civil organizada, pero yo creo que sin ustedes, ciudadanos y ciudadanas, esta batalla hubiera sido imposible. También hay que hacer un reconocimiento a los medios de comunicación. El foco que ustedes han tenido, tanto los medios de comunicación formales como los digitales, los de redes. Si ustedes, medios de comunicación, no han tenido los ojos puestos y han denunciado mucho de lo que pasaba en este proceso, esto no hubiera sido posible. Entonces, una vez más, y de forma pues como un reconocimiento, quisiera yo mencionar a Transparencia Mexicana, a la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, al Centro de Investigación Docencia Económica CIDE, a Mexicanos contra la Corrupción, a México Evalúa, a la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, a Causa en Común, a la Red por la Rendición de Cuentas, a la Academia Mexicana de Protección de Datos Personales, al IMCO, al Instituto de Investigaciones Jurídicas que nos ha acompañado de la UNAM, al Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Y quiero hacer un especial reconocimiento en esta minuta en específico a México Evalúa y a la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, a quienes en la persona de Marco Fernández, que aquí está con nosotros, sí, aquí está, estoy medio ciega, pero Marco, aquí estás, han demostrado conocimiento, interés, han dedicado tiempo y recursos propios con una causa muy fuerte, y es precisamente el de fortalecer pues este eje en la rendición de cuentas que consiste en la fiscalización de los recursos. Desde aquí, Marco, te abrazo y te agradezco todo tu tiempo y todo tu esfuerzo. Yo considero que en esta minuta hay grandes avances. Los mexicanos avanzamos, lo comentábamos con el presidente Escudero hace un momento. Creo que este proceso, que ha sido un proceso largo, difícil, arduo, cansado, va a dejar un buen precedente, va a dejar algo bueno para las y los mexicanos. Y lo mejor de todo es que lo hicimos juntos. Aquí no hay que fue la clase política, que fueron los ciudadanos, fue todos los mexicanos, y creo que vale la pena que lo reconozcamos y sienta un buen precedente. Nos podemos poner de acuerdo las y los mexicanos. Creo que hay 3 puntos a resaltar de esta minuta y los quiero mencionar. La primera, esta posibilidad de la Fiscalía, de la Auditoría Superior de la Federación, de poder actuar en tiempo real. Hemos sufrido muchas veces que vemos que hay desviaciones de recursos en estados, en municipios, y nos vemos sin los medios para poder actuar hasta que se cierra el año fiscal y hasta que termina. En esta minuta creo que la posibilidad, la fortaleza que se le está dando a la auditoría de poder actuar en tiempo real es algo importante y hay que subrayarlo. Lo segundo es esta cuestión en donde la Auditoría Superior tiene que dar informes trimestrales, hacer cortes trimestrales de cómo se están gastando este gasto federalizable en estados y en municipios y las participaciones federales. Cada 3 meses van a tener que estar dando informes de cómo se está gastando el dinero. Creo que eso le va a dar tranquilidad a las y los ciudadanos de que sus recursos, los recursos públicos, se están aplicando como se debe y en tiempo. Y la tercera cuestión que quisiera yo resaltar y que me parece que es una fortaleza de esta minuta es la posibilidad de hacer denuncias. Cualquier ciudadano o ciudadana podrá hacer una denuncia y la auditoría tendrá que investigar si una denuncia, claro, que implique recursos federales o el gasto federalizable, pero en municipios o estados, y la auditoría tendrá la obligación de investigar. Esto creo que hay que resaltarlo y me parece muy bueno, y por tal motivo también felicito a los compañeros diputados
por este buen documento, por esta muy buena minuta que nos están enviando, y desde aquí un reconocimiento también para ellas y para ellos. Hay algunos aspectos que, como todo, pues es perfectible y es necesario resaltar, que a mí me hubiera gustado que se incluyera en esta minuta. Voy a mencionar muy brevemente solamente dos. La primera es que a mí me parece, además tenemos aquí un ejemplo increíble. Acabamos de pedir que los empresarios, que las personas, los particulares, tengan que presentar su 3 de 3, si van a hacer licitaciones, si van a participar en cualquier servicio, cualquier venta que le hagan a un gobierno, y estamos requiriendo que muestren su patrimonio, ¿verdad? Sin embargo, en esta minuta queda fuera las empresas productivas del Estado, que tienen recursos públicos y privados. Y ahí yo pediría que pues, por lo menos sí se fiscalizaran los recursos públicos. Me parece que somos injustos siendo tan rigurosos con los empresarios, pero sacando y dejando fuera a las empresas público-privadas, ¿no? Realmente creo que hay una contradicción y me parece que es injusto. Otra de las cuestiones, y es la última para no extenderme, es lo que pasa con las denuncias que hace la Auditoría Superior de la Federación. Tenemos el caso del gobierno de Veracruz, en donde tiene 22 denuncias por parte de la Auditoría Superior de la Federación por una cantidad nada más que por 35,000 millones de pesos. Es un presupuesto gigantesco, varias veces el presupuesto de mi estado, ¿no? 22 denuncias de la Auditoría Superior de la Federación. Sin embargo, la auditoría denuncia y la Fiscalía Estatal exonera, porque no se le puede dar el seguimiento debido a las denuncias de la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, yo creo que sería importante incluir esta obligación, y es el artículo 37 en concreto, que los informes individuales de seguimiento los tuviera que hacer la Auditoría Superior, para que no pasara estas cuestiones que son pues realmente ominosas, creo yo, para las y los mexicanos. Entonces, menciono solo estas dos, pero creo que es una buena minuta. Hay cuestiones que hay que agregar. Estas observaciones nos las hizo llegar, y concuerdo, Marco, que aquí estaba, las presentaré en el Pleno, pero sí quería no dejar de mencionarlas. Muchísimas gracias, felicito a los diputados y creo que felicito también a todas las comisiones y a los presidentes aquí presentes. Muchas gracias. Gracias, senadora Marcela Torres. Senador Armando Ríos Peter. Muchas gracias, señor presidente. Solamente quiero hacer uso de la palabra para pues celebrar que tenemos un dictamen que, como ya lo dijo mi compañera Dolores y como lo han dicho mis compañeras senadoras del Partido de Acción Nacional, nos permite tener un avance sustantivo en toda la parte de fiscalización. Sin duda alguna hay temas que son notorios en el dictamen que estamos a punto de votar. Se introduce un mecanismo de fiscalización de participaciones federales de manera directa que incluye la aplicación de las fórmulas de distribución de las participaciones federales, la oportunidad en la administración de los recursos y el ejercicio de los mismos. Así mismo se podrá fiscalizar la deuda de las entidades federativas garantizadas. Quise tomar la palabra solamente porque vamos a empujar varias reservas que nos parece, pese a que el dictamen es bueno y nos vamos a manifestar a favor en lo general, nos parece que todavía se puede empujar un poco más la idea de la fiscalización en tiempo real. Lo digo porque este es, digamos, el corazón de la reforma constitucional, tiene que ver con darle capacidades a la auditoría para que cuando detecte un problema en la administración de los recursos, pues permita embonar de manera inmediata cómo está funcionando ese programa y que no nos vayamos de manera inercial metiéndole recursos año con año, que es lo que le pasa hoy a la Cámara de Diputados, a algo que de manera preventiva se puede atender. Yo recuerdo el ejemplo de la Estela de Luz, donde sabíamos
a ciencia cierta que ya era un gasto que no tenía que mantenerse, y la Auditoría Superior de la Federación pues hizo una evaluación 2 años después, cuando pudimos habernos evitado el gasto de 1.200 millones de pesos. A mí ese ejemplo siempre me gusta traerlo a cuenta, porque cuando uno ve la estela de luz en perspectiva y la compara con la Torre Mayor, pues la Torre Mayor costó, es un edificio de 51 pisos, brinda servicios, digamos, tiene un desempeño y tiene un valor agregado importante para la sociedad, costó 3,000 millones de pesos. Cuando uno la ve en perspectiva con la cosita esa que es la estela de luz, costó 1.200 millones. Pero esos 1.200 millones, me acuerdo cuando éramos diputados, perfectamente señalamos que no teníamos por qué meterle 400 y luego otros 400. Entonces, sí es muy importante esta parte. Qué bueno que avanzamos en la parte de gestión financiera, pero a nosotros nos gustaría que pudiéramos avanzar en la parte de auditorías del desempeño, porque una cosa va a ser revisar los números y entender cómo está funcionando esa parte que es propiamente la parte financiera, pero lo que queremos es entender cómo está funcionando ese gasto, qué implicaciones está teniendo en programas y qué resultados le está dando cierto gasto a la sociedad. Entonces, solamente dejarlo en atención. Yo celebro que tengamos este dictamen. Me sumo a todos los reconocimientos a los diputados, a las diputadas, a la sociedad civil, a las organizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Me siento contento de que vayamos a votar esto. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador Armando Ríos Peter. Senadora Pilar Ortega. Gracias, presidente. También para sumarme a quienes ya han señalado las bondades del dictamen que se ha puesto a nuestra consideración, y para señalar que nuestro voto en lo general también será a favor, coincidiendo con lo que ya decían los compañeros senadores que me antecedieron en la palabra de la necesidad de perfeccionar algunos puntos. Yo también anticipo que en la discusión ante el Pleno habremos de presentar una propuesta de cambio que también nos ha pedido la sociedad civil, que la incorporemos, y que tiene que ver con causales de remoción del titular de la Auditoría Superior de la Federación, para que se incorpore muy claro como causal cuando éste omita hechos penales, cuando los actos en que incurrieron funcionarios públicos de la Federación, es decir, establecer la obligación de que cuando conozca de los mismos, pues los remita ante las instancias correspondientes, y que en caso de haberlos omitido, pues esto representará, por supuesto, una causa de remoción. Esto nos parece fundamental, muy importante para fortalecer el sistema y para fortalecer la coordinación del sistema, y que éste funcione dentro del área administrativa, dentro del área penal, de manera adecuada. Entonces, pues sumándome a las felicitaciones de las Comisiones Unidas por el dictamen que vamos a aprobar, pero también considerando que es necesario hacer adecuaciones importantes. Gracias. Gracias, senadora Pilar Ortega. No tengo a nadie más registrado. Me han informado que las reservas se presentarían en el Pleno, por lo tanto procederemos a la votación. Empezamos de izquierda a derecha igual. Senadora Marta Tagle. A ver, si son tan amables de darnos el listado por comisiones, y lo vamos haciendo por comisiones, si desean. Los listados, por favor. Adelante, senador Encinas. Bueno, no sin antes decir que hemos roto el récord de dictamen en estas Comisiones Unidas en los primeros 4 años de esta legislatura. Senador Juan Carlos Romero Hicks. A favor. Senadora María del Rocío Pineda Gochi. A favor. Senador René Juárez Cisneros. Senador Frisonado Salazar. No se encuentra. Alejandro Encinas, a favor.
Por 4 votos a favor, ninguno en contra, se aprueba en la Comisión de Estudios Legislativos segundo. Gracias, senador Encinas. Presidente Yunes. Senadora Angélica de la Peña. A favor, presidente. A favor. Senador Raúl Cervantes. Senadora Cristina Díaz, no está. Senador Jesús Casillas. Sí, también salió. Senador Miguel Romo. Senador Raúl Gracia. Senadora Pilar Ortega. Senadora Dolores Padierna. Senador Armando Ríos Peter. Senador Carlos Puente. Senador Héctor Menchaca. Senadora Marta Tagle. Se aprueba, presidente. Gracias, muy amable, presidente Yunes. Recogemos la votación de la Comisión de Anticorrupción. Senadora Anabela Costa Islas. A favor, presidente. Senadora María Marcela Torres Peinberg. A favor. Senador Daniel Amador Gagiola. Senador Ernesto Rufo Apel. Está presente, a ver si ahorita nos acompaña. Senadora María del Rocío Pineda Gochi. A favor. Senadora Laura Angélica Rojas. Senador Luis Humberto Fernández Fuentes. Senador Raúl Cervantes Andrade. Senador Armando Ríos Peter. Y el de la voz a favor. Ha sido aprobada el dictamen de ley orgánica de la Administración Pública Federal. Muchas gracias y procedemos a dar inicio al siguiente dictamen. Respecto a la minuta que recibimos de la Cámara de los Diputados de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas. El dictamen que se ha presentado es en los mismos términos que fue recibido de la Cámara de los Diputados. Por lo anterior, pregunto a la Asamblea si es de dispensarse su lectura. Los que estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Muchas gracias. Ha sido dispensada la lectura. Por lo anterior, entramos a la discusión en lo general y el que desea hacer el uso de la palabra, senadora Dolores Padierna, por favor. Y voy registrando a todos los que me lo indiquen así. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se reforma dándole atribuciones a la Secretaría de la Función Pública adecuadas a lo que establece el nuevo o la ley del Sistema Nacional Anticorrupción, lo que se considera procedente, desde luego, y necesario. Pero hay que recordar que el 2 de enero de 2013 se derogó el artículo 37 que corresponde a las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública, lo que implicaba su desaparición. En los artículos transitorios de la reforma se señala que continuaría funcionando hasta que se constituyera el órgano constitucional autónomo en materia anticorrupción, entiéndase la Fiscalía Anticorrupción. En el diseño del Sistema Nacional Anticorrupción se estableció, entre otras entidades del sistema, a nivel federal, la Secretaría de la Función Pública y a nivel de las entidades federativas o estados de la República, los órganos internos de control locales, que son instancias de control y de auditoría internos de la administración y que forman parte del Sistema Nacional de Fiscalización. Por ello, en la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, prácticamente se retoman todas las funciones que anteriormente tenía la Secretaría de la Función Pública, a excepción de las vinculadas al control presupuestal de servicios personales y de desincorporación de activos de la Administración Pública Federal. Estas dos facultades pasan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Aquí tendrá que actuar muy bien como auditoría externa la Auditoría Superior de la Federación para que revise todo lo que pase en materia de servicios personales y de desincorporación de activos de federales.
La Secretaría de la Función Pública será la entidad que designe a los titulares de los órganos internos de control de todas las dependencias federales, norma y coordina sus actividades y lleva a cabo las revisiones y las auditorías correspondientes. La diferencia con la situación actual es que en todos los casos aplica las normas y procedimientos que se expiden conforme a lo que establece el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción a través del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, es decir, ya no actúa de manera autónoma, tendrá que decidirlo el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, dentro de los cuales se inscribe la Secretaría de la Función Pública. Cabe mencionar que el hecho de que sea la Secretaría de la Función Pública quien nombre a los titulares de los órganos internos de control es muy importante, porque ahora en la ley se establecen criterios para que el nombramiento de los titulares o de quien ocupe la titularidad sean de estos órganos internos de control, pues sean las personas más calificadas y que ya no sean los propios titulares de cada dependencia los que decidan quién va a ser el titular de su propio órgano interno de control, lo que los hacía juez y parte y era una fuente de impunidad muy importante. Este asunto se corrige en la ley, cosa que es muy importante. Cabe señalar que los criterios para el nombramiento del quien ocupe la titularidad de la Secretaría de la Función Pública ya no será el Ejecutivo Federal, eso viene en la reforma constitucional, será el Senado de la República a través de una convocatoria abierta a la ciudadanía y de entre los que se registren y se considere aptos para ocupar este cargo, será el Senado quien haga este nombramiento. Desde luego habrá todo un procedimiento para ello que está legislado en la Constitución. No viene en esta ley eso, pero lo que sí viene en la ley es la facultad de la Secretaría de la Función Pública para la designación con criterios de los nuevos órganos internos de control. Una atribución que es cuestionable, la leo textual: llevar y normar el registro de servidores públicos de la Administración Pública Federal, recibir y registrar las declaraciones patrimoniales y de intereses que deban presentar, así como verificar su contenido mediante las investigaciones que resulten pertinentes de acuerdo a las disposiciones aplicables, que sería en este caso el artículo 37 en su fracción 16ª. Pero la que podría quedar mejor esta función sería en la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, o las dos, darle seguimiento, es decir, esta facultad debería de ser autónoma y debería de corresponder a la Fiscalía desde nuestro punto de vista. Asimismo, se adecua el artículo 44 relativo a los órganos internos de control y todas las disposiciones de la Ley Nacional del Sistema Anticorrupción. Por todo lo expuesto, nuestro voto sería a favor de este ordenamiento, no sin hacer 2 o 3 señalamientos que en lo particular haremos en el Pleno. Es cuanto, gracias. Muchas gracias, senadora Dolores Padierna. ¿Alguien más que, si no hay nadie más registrado y me permiten un minuto? Tiene el uso de la palabra de manera formal el senador Pablo Escudero. Gracias, presidente. Entiendo que tenemos que ir a discutir otros temas que urgen en el Senado y por eso voy a ser muy breve, resaltando 3 temas importantes de lo que estamos aprobando en este momento. Me parece que los informes individuales es un tema que fortalece mucho la Auditoría Superior de la Federación. El senador Encinas y yo, cuando fuimos diputados, impulsamos este tema.
logramos sacarlo en la Cámara de Diputados el último mes y luego ya aquí en Cámara de Senadores no fue posible que saliera adelante. Sin duda, las nuevas facultades de investigación que le hemos dado a la Auditoría Superior de la Federación van a marcar un parteaguas en todo el sistema de auditoría y de control. Y también, ya lo mencionaba el senador Armando Ríos Peter, las facultades que hemos dado para que la propia auditoría pueda entrar en tiempo real, me parece que también es uno de los grandes aciertos de esta reforma. No voy a usar el mismo ejemplo que me gustaría usar, que se ha referido el senador Armando Ríos Peter, porque he tratado durante la conducción de estos meses de no poner ningún ejemplo de ningún acto de corrupción para hacer lo más imparcial posible. En esa obra que se realizó, que ustedes conocen, nos percatamos que existían irregularidades desde que se estaba haciendo el hoyo, y fue de un nivel de impotencia, porque hicimos las denuncias, tratamos de que parara, tratamos de que no siguiera y eso no fue posible, y al final el resultado de esa obra que ustedes conocen, pues bueno, pues era un tema que nosotros habíamos anunciado. La Auditoría Superior de la Federación no pudo entrar a revisarlo, tuvo que estar construida esa obra para que luego pudiera auditarla, y bueno, pues todos conocemos el desenlace. Y bueno, no quiero terminar estos trabajos de comisiones que vamos a proceder ahorita a la votación sin antes agradecerles mucho. Cuando uno empieza a dar los nombres, pues siempre corre el riesgo de dejar a alguien afuera, pero lo haré de manera institucional. De agradecerle mucho al presidente Alejandro Encinas por su apoyo institucional e incondicional en todos estos trabajos de estas 7 leyes. Agradecerle al presidente Fernando Yunes también de todo este apoyo. Hemos pasado por momentos difíciles, por debates fuertes, por desencuentros y también por encuentros. De verdad que la conducción de estos trabajos no hubiera sido posible sin ayuda de Alejandro Encinas, de Fernando Yunes. Por parte del PRD no teníamos presidente en estas comisiones. El coordinador Barbosa decidió que los que llevaran la coordinación de esto fueran el senador Armando Ríos Peter, el senador Zoe Robledo y el senador Luis Humberto Fernández. Estoy muy agradecido con ustedes también porque nos han acompañado en estos trabajos. Y sin duda, senador Raúl Cervantes, muchas gracias por todo el trabajo que se ha hecho dentro del Senado y fuera del Senado. Gracias a usted, a todos los equipos, a todos los asesores técnicos que nos hacen posible hoy terminar este gran trabajo de estas 7 leyes que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción. En lo personal, es la mayor satisfacción que he tenido en toda mi vida profesional. Creo y confío plenamente en lo que hemos construido nosotros, todos juntos, en este Senado de la República. Si en algún momento de la conducción de estos trabajos han considerado que no fue adecuada, les ofrezco una disculpa. Sé que pasamos por momentos tensos, difíciles, nunca fue mi intención, traté de ser lo objetivo en todos los términos, traté de conducirme siempre en tribuna, se los decía hace un momento, sin un solo ejemplo de corrupción, sin ningún color, porque estoy convencido que esta discusión era una discusión técnica que va a fortalecer al país. Les agradezco mucho a todos la oportunidad y estoy muy orgulloso de pertenecer a este Senado de la República. Muchas gracias. Si no tengo ninguna reserva registrada, si fuera así, entiendo que van a haber algunas, se presentarán en el Pleno y pasaríamos a recoger la votación por comisiones. Senador Alejandro Encinas. Sí, por la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, senador Juan Carlos Romero Hicks. A favor. Senadora María del Rocío Pineda Goche. A favor. Senador René Juárez Cisneros. A favor. Senador Fernando Salazar. No digo. El de la Voz, Alejandro Encinas. A favor. Aprobado por 4 votos a favor, ninguno en contra. Gracias, senador Yunes. Gracias. Senadora Angélica de la Peña. A favor. Senador Raúl Cervantes. A favor. Senadora Cristina Díaz. Senador Jesús Casillas. A favor. Senador Miguel Romo. A favor. Senador Raúl Gracia. A favor. Senadora Pilar Ortega. A favor. Senadora Dolores Padierna. A favor. Senador Armando Ríos. A favor.
Senador Carlos Puente. Senador Héctor Menchaca. Senadora Marta Tagle. El de la voz a favor. Se aprueba, presidente. Gracias, presidente Yunes. Senadora Anabela Costa Islas. A favor, presidente. Senador Daniel Amador Gagiola. A favor. Senador Ernesto Rufo Apel. A favor. Senador Luis Humberto Fernández Fuentes. A favor. Senadora María Marcela Torres Peinberg. A favor. Senadora María del Rocío Pineda Gochi. A favor. Senadora Laura Angélica Rojas Hernández. Senador Raúl Cervantes Andrade. A favor. Senador Armando Ríos Peter. A favor. Y el de la voz a favor. Ha sido aprobado en sus términos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Se levanta la sesión. Muy bien.